solo era una caja de cartón. Nada del otro mundo. Una caja ordinaria de tamaño mediano que probablemente contenía libros o utensilios de cocina. Pero esa caja cambió mi vida para siempre. Deja que te ayude con eso, le dije a Elena, nuestra nueva vecina, que se había mudado 2 puertas más allá la semana pasada. Ella forcejeaba con varias bolsas y esa caja particularmente estorbosa mientras intentaba abrir su puerta. Oh, muchísimas gracias, sonrió Elena, con el alivio reflejado en su rostro. No debía de tener más de 24 años, poseía esa energía juvenil que hacía que todo pareciera al mismo tiempo una crisis y una aventura. Yo sobreestimé seriamente mi capacidad de carga. Me reí y tomé la caja, que pesaba sorprendentemente mucho. No es ningún problema. Todos hemos pasado por esto. Las mudanzas son lo peor. Elena abrió la puerta y yo la seguí al interior, dejando la caja donde ella me indicó en el salón. El apartamento era un reflejo exacto del nuestro, excepto que el suyo estaba imbuido de esa energía caótica de cajas medio vacías y muebles desparejados que caracteriza a todo nuevo comienzo. De verdad te lo agradezco, Mateo, dijo ella. Ya he conocido a tantos vecinos que no logro recordar los nombres de todos. Para eso estamos los vecinos, respondí, dirigiéndome hacia la salida. Si necesitas cualquier otra cosa, mi esposa Lucía y yo estamos en el 3B. No dudes en llamar. Toda la interacción duró quizá 3 minutos. Eso fue todo. 3 minutos de cortesía humana básica que, de algún modo, se transformaron en el catalizador que destruiría mi matrimonio de 13 años. Aún no lo sabía, pero Lucía nos había estado observando desde nuestra ventana todo el tiempo. Cuando regresé a nuestro hogar, la encontré de pie en la cocina, con los brazos cruzados rígidamente sobre el pecho y el rostro convertido en una máscara de furia fría que nunca antes le había visto. ¿Te has divertido?, preguntó, con la voz destilando sarcasmo. Abrí el frigorífico y tomé una botella de agua, completamente ajeno a la tormenta que se estaba gestando. ¿A qué te refieres? Te vi con ella, dijo Lucía, elevando ligeramente el tono. Nuestra nueva vecina, joven, guapa, necesitaba a un hombre grande y fuerte que la ayudara. Casi me atraganto con el agua. ¿Hablas en serio ahora mismo? Solo la ayudé a meter una caja. Eso fue todo. Oh, estoy segura de que eso fue todo, dijo Lucía, entornando los ojos. Vi cómo te miraba y cómo la mirabas tú a ella. Lucía, literalmente solo la ayudé con una caja. Fueron 3 minutos. Estaba siendo buen vecino. Buen vecino, repitió ella, como si la palabra misma fuera evidencia de algo siniestro. ¿Así es como lo llaman ahora? La miré, genuinamente desconcertado. Nada en nuestros 13 años juntos me había preparado para este nivel de celos irracionales. Claro, habíamos tenido nuestras rachas difíciles, especialmente en el último año mientras ambos nos acercábamos a edades clave, yo cumpliendo los 40 y ella los 37. Pero esto era algo completamente nuevo. ¿Sabes qué?, dijo Lucía, con una voz ahora inquietantemente tranquila. Vas a dormir en el sofá hasta que me pidas perdón. Parpadeé, convencido de que la había oído mal. ¿Pedir perdón? ¿Por ayudar a una vecina con una caja? ¿Por flirtear con ella delante de mis narices? La voz de Lucía estalló en un grito. Por avergonzarme, por hacerme quedar como una estúpida. No estaba flirteando con nadie. Le devolví el grito, mi confusión transformándose en ira. Esto es una locura, Lucía. Estás viendo cosas donde no las hay. Hasta que admitas lo que hiciste y te disculpes, dijo ella, bajando la voz a un tono frío y decidido que jamás le había escuchado, no eres bienvenido en nuestro dormitorio. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta del cuarto con tal fuerza que hizo castañear los cuadros de la pared. Me quedé allí, en nuestra cocina, con la botella de agua en la mano, completamente atónito. ¿Qué acababa de pasar?
¿Cómo un acto de simple amabilidad se había retorcido hasta convertirse en algo turbio? Y lo más importante, ¿qué demonios se suponía que debía hacer ahora? Esa noche, efectivamente, dormí en el sofá. No porque aceptara su ridículo ultimátum, sino porque estaba demasiado furioso para lidiar con la confrontación. Nuestro sofá, un seccional elegante pero profundamente incómodo que compramos en tiempos más prósperos, parecía tener un talento especial para encontrar puntos de presión en mi espalda que ni siquiera sabía que existían. Para la mañana, mi enfado se había cristalizado en algo más duro y decidido. No iba a pedir perdón por algo que no había hecho. No iba a validar esos celos extraños cediendo ante ellos. Y ciertamente no iba a pasar otra noche en ese artefacto de tortura medieval disfrazado de mueble. Tras un desayuno silencioso donde Lucía me ignoró deliberadamente mientras revisaba su teléfono, tomé una decisión. Si ella pensaba que desterrarme al sofá me doblegaría, se había equivocado de medio a medio. Nuestro apartamento tenía un pequeño cuarto trastero junto a la cocina que habíamos estado usando para adornos de Navidad, herramientas y las diversas acumulaciones de la vida. Medía unos 2,5 metros por 3. Pequeño, pero no imposible, y tenía una ventana. Pasé ese sábado vaciándolo, llevando cajas a nuestro depósito real en el sótano del edificio. Barrí, fregué, pinté. Hice varios viajes a tiendas de muebles y electrónica. Para el domingo por la noche, había transformado el trastero en un dormitorio respetable, una cama individual con colchón viscoelástico, un pequeño escritorio para mi portátil, una silla cómoda, una lámpara de pie e incluso una pequeña estantería. Cuando Lucía regresó de casa de su hermana el domingo por la noche, me encontró instalando la barra de una cortina sobre la ventana de mi nuevo cuarto. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con la voz mezclada de confusión e irritación. Resolviendo un problema, respondí sin mirarla. Me desterraste de nuestro dormitorio, pero no especificaste que tuviera que dormir en el sofá. Estás convirtiendo nuestro trastero en, ¿qué exactamente? En mi habitación, dije simplemente, comprobando la firmeza de la barra. Mientras continúe esta situación ridícula. No puedes hablar en serio, se mofó ella. Pídeme perdón de una vez y deja de hacer tonterías. Me giré para mirarla de frente. No tengo nada de qué disculparme, Lucía. No coqueteé con Elena. La ayudé con una caja. Eso es todo. Y no voy a mentir diciendo que hice algo malo cuando no fue así. Su rostro se encendió de rabia. ¿Así que esta es tu solución? ¿Mudarte de nuestro dormitorio? Tú me echaste de nuestro dormitorio, la corregí. Yo solo me aseguro de tener un lugar cómodo donde dormir hasta que recobres el juicio. Muy bien, espetó ella. Haz lo que quieras, pero no esperes que te lo ponga fácil. No tenía idea de a qué se refería con eso, pero pronto lo descubriría. A la mañana siguiente, me desperté sorprendentemente descansado. La cama era bastante cómoda y el cuarto, aunque pequeño, se sentía acogedor en lugar de angosto. Había colgado algunas de mis fotos favoritas en la pared, principalmente paisajes de nuestros viajes antes de que las cosas se complicaran, y la luz de la mañana filtrándose por las cortinas le daba al espacio un brillo pacífico. Mi satisfacción duró poco. Cuando entré en la cocina, Lucía estaba terminando su café. Ya no voy a cocinar para ti, anunció sin preámbulos. Y tampoco voy a lavar tu ropa. Si quieres vivir por separado, puedes ocuparte de ti mismo por separado. Me serví una taza de café de la cafetera que ella había preparado, al parecer, eso no estaba incluido en su huelga, y me apoyé en la encimera. Me parece bien, dije con calma. Puedo cuidarme solo. Ella entornó los ojos, claramente sin esperar esa reacción. Probablemente había anticipado súplicas o ira, no una aceptación tranquila. Ya veremos cuánto dura eso, masculló mientras agarraba su bolso y se iba a trabajar. Esa tarde, encargué un frigorífico pequeño, un microondas y una placa eléctrica para mi habitación.
También hice 3 coladas, incluyendo las cosas de Lucía, porque a pesar de todo, no iba a rebajarme a su nivel de mezquindad. Al día siguiente, pasé por el supermercado al volver del trabajo y compré mi propia comida. Instalé mi cocina miniatura en mi cuarto y me preparé una cena sencilla pero decente de pollo a la plancha con verduras. Los sonidos y olores de la cocina debieron de sorprender a Lucía, que apareció en mi puerta justo cuando me sentaba a comer. ¿Qué es todo esto?, preguntó, señalando mis nuevos electrodomésticos. Solo me estoy adaptando, respondí, cortando el pollo. ¿Quieres un poco? He hecho de sobra. No, dijo ella, con la voz extrañamente estrangulada. No quiero nada de tu comida. Tú misma, me encogí de hombros, siguiendo con mi cena. Se quedó en el umbral un momento más, luego se dio la vuelta sin decir palabra. La oí pedir comida a domicilio 20 minutos después. Durante la semana siguiente, mi pequeña habitación evolucionó aún más. Añadí un televisor pequeño colgado en la pared, una silla de escritorio mejor y unos auriculares con cancelación de ruido que resultaron inestimables cuando Lucía comenzó su siguiente fase de ataque, la guerra acústica. Empezó con ella viendo la televisión al volumen máximo hasta altas horas de la madrugada. Luego vinieron las llamadas telefónicas a sus amigas, realizadas con el manos libres en el salón, donde detallaba a gritos qué marido tan terrible era yo. Finalmente, llegaron las noches de vino improvisadas con sus compañeras de trabajo, riendo a carcajadas y cotilleando hasta pasada la medianoche. Nada funcionó. Mis auriculares bloqueaban el estruendo y mi habitación se había convertido en una suerte de santuario. La ironía no se me escapaba. Al intentar castigarme, Lucía me había dado inadvertidamente algo que no sabía que necesitaba: espacio. Espacio para pensar, para leer, para avanzar en los cursos de certificación que había estado posponiendo durante años. En la quietud de mi cuarto, con el caos de Lucía amortiguado por la tecnología, me sentía más productivo y centrado de lo que había estado en años. Esto solo parecía enfurecerla más. ¿Te crees muy listo con tu pequeño apartamento de soltero?, escupió una mañana, tras 3 semanas de estancamiento. Todo el mundo piensa que es patético que no te limites a pedir perdón. ¿Quién es todo el mundo?, pregunté con suavidad, sin levantar la vista de mi café y el periódico. Mis amigas, mi hermana, todos a los que les he contado la situación. ¿Y les has contado la verdad de lo que pasó?, pregunté. ¿O tu versión en la que yo estaba seduciendo a nuestra vecina por cargar una caja? Su silencio fue respuesta suficiente. Eso pensaba, dije, doblando el periódico. Mira, Lucía, esto ya ha durado demasiado. No flirteé con Elena. Fui un ser humano decente. Tus celos y este castigo están totalmente fuera de proporción. Si tan solo te disculparas, ¿disculparme por qué?, me interrumpió, dejando que mi frustración aflorara finalmente. Por algo que no hice. No, así no es como funciona esto. No es así como debería funcionar nuestro matrimonio. Se supone que debemos confiar el uno en el otro, no crear pruebas y trampas. La confianza hay que ganársela, replicó ella. ¿Y qué he hecho yo en 13 años para que pienses que no puedes confiar en mí?, pregunté, genuinamente curioso. ¿Te he dado alguna vez un motivo para dudar de mí antes de esto? En lugar de responder, agarró su bolso y salió hecha una furia. La conversación se había terminado, pero la guerra no hacía más que escalar. Esa misma noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, Mateo, soy Elena del 3D. Solo quería ver si todo estaba bien. Me crucé con Lucía en el pasillo y parecía muy alterada. Dijo algunas cosas raras sobre nosotros que me confundieron. Me quedé mirando el mensaje, con el estómago encogido. Así que Lucía se había enfrentado a Elena directamente. Esto se estaba saliendo de control. Hola Elena, respondí tras pensarlo mucho. Lo lamento de veras.
Lucía y yo estamos pasando por problemas matrimoniales y se le ha metido en la cabeza que hubo algo inapropiado cuando te ayudé. Obviamente no fue así. Te agradecería que mantuvieras las distancias con ambos hasta que esto pase. No es nada personal. Por supuesto, llegó la respuesta inmediata. Siento mucho que estés pasando por esto. Por si sirve de algo, le dije a Lucía que no pasó nada y que tú la mencionaste a ella en cuanto nos conocimos. Espero que las cosas mejoren. Le di las gracias y borré la conversación, no queriendo que Lucía la encontrara y la retorciera como una prueba más. Pero el intercambio me dejó profundamente inquieto. ¿A cuántos otros vecinos habría confrontado Lucía con sus delirios? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Al día siguiente, llegué a casa y encontré a 2 agentes de policía en mi puerta. Mi pulso se aceleró al instante. ¿Le había pasado algo a Lucía? ¿Habían robado? ¿Es usted Mateo García? Preguntó uno de los oficiales. Sí, respondí, mi mente barajando los peores escenarios. ¿Está todo bien? ¿Le ha pasado algo a mi mujer? No, señor. Su esposa está bien. Nos ha llamado por una disputa sobre la ocupación de una estancia en su vivienda. Los miré fijamente, incapaz de procesar lo que oía. Perdone, ¿qué? Su esposa alega que usted se ha apoderado ilegalmente del cuarto de invitados de su apartamento compartido contra la voluntad de ella, explicó el segundo oficial, pareciendo ligeramente incómodo. Me costó cada gramo de autocontrol no reírme en sus caras. En lugar de eso, respiré hondo y dije, agentes, agradezco su intervención, pero este es un asunto privado entre mi esposa y yo. Tenemos dificultades matrimoniales. He estado durmiendo en lo que era nuestro trastero, no un cuarto de invitados, y no hay nada ilegal en que un marido use una habitación de su propia casa. Los oficiales intercambiaron miradas. ¿Son ambos propietarios de este apartamento, señor? Sí, ambos figuramos en el contrato y en la hipoteca. El primer oficial asintió. Entonces tiene todo el derecho a usar cualquier estancia de la vivienda. Esto es un asunto civil, no penal. Lucía apareció en el pasillo detrás de ellos, con el rostro mezclado de ira y vergüenza. Se ha apoderado de la habitación sin mi permiso, insistió ella. Ha metido todas sus cosas allí. Señora, dijo el segundo oficial con suavidad, como su marido acaba de explicar, si ambos nombres están en las escrituras, él tiene tanto derecho a usar cualquier habitación como usted. No podemos obligarle a dormir donde usted quiera. Esto es ridículo, masculló Lucía. ¿Entonces él puede hacer lo que le dé la gana? Dentro de los confines de la ley, ambos tienen iguales derechos sobre el apartamento, explicó el primer oficial. Si no pueden resolver esta disputa entre ustedes, quizá deberían considerar una mediación o asesoramiento legal. Tras la marcha de los agentes, Lucía y yo nos quedamos en un tenso silencio en el salón. No puedo creer que hayas llamado a la policía, dije finalmente, con voz queda pero intensa. ¿Tienes idea de lo grave que es esto? De lo vergonzoso. No puedo creer que hayas convertido nuestro hogar en un campo de batalla, replicó ella. Todo porque no quieres admitir que te equivocaste. Lucía, esto ha ido más allá del problema original, dije, sintiéndome repentinamente agotado. Esto no es sano. No es así como las parejas deben tratarse. Entonces duerme en nuestra cama y compórtate como mi marido. ¿Bajo tus condiciones después de intentar que me echara la policía de mi propia casa? No, eso no va a pasar. Pasé por su lado hacia mi cuarto y cerré la puerta con firmeza. Al sentarme en la cama, me di cuenta de que algo había cambiado de forma fundamental. Esto ya no trataba sobre un flirteo imaginario. Se trataba de control, de ganar a toda costa. Y por primera vez, empecé a considerar seriamente si nuestro matrimonio podía o debía salvarse. El incidente policial marcó un punto de inflexión, pero no el que Lucía esperaba. Lejos de intimidarme para que me sometiera,
me hizo comprender que necesitaba protegerme. Al día siguiente, instalé una cerradura en mi puerta y coloqué pequeñas cámaras de seguridad en mi cuarto y en las zonas comunes. No era paranoia. Era prudencia. Mi previsión se justificó solo 3 días después, cuando regresé del trabajo y encontré marcas de arañazos alrededor de la cerradura de mi puerta y un cuchillo de mantequilla doblado sobre la encimera de la cocina. Lucía había intentado forzar la entrada mientras yo no estaba. Esa noche, envié un correo electrónico a una abogada de divorcios que un colega me había recomendado, solicitando una consulta. Esto había pasado de ser una riña a ser algo peligroso. Cuando confronté a Lucía por el intento de entrada, no lo negó. Es mi casa también, dijo desafiante. Tengo derecho a entrar en cualquier habitación que quiera. No cuando contiene mis pertenencias personales. No cuando has dejado claro que estás dispuesta a escalar la situación más allá de toda lógica. ¿Qué buscabas, de todos modos? Pruebas, dijo ella, con la barbilla levantada. Pruebas de lo tuyo con ella. Sé que algo está pasando. La miré, viendo por primera vez lo perdida que estaba. Lucía, apenas he visto a Elena desde aquel día. Nos saludamos cuando nos cruzamos en el pasillo. Eso es todo. No existe nada entre ella y yo. No te creo, dijo con voz gélida. Cambiaste después de conocerla. Eres distinto. Tienes razón. Soy distinto, admití. Pero no es por Elena. Es por cómo me has estado tratando. Es porque prefieres destruir nuestro matrimonio antes que admitir que quizá reaccionaste de forma exagerada. ¿Así que esto es culpa mía? Demandó ella, alzando la voz. ¿La forma en que lo has gestionado? Sí. La policía, el intento de allanamiento, el acoso constante. Todo eso es cosa tuya. Se fue furiosa a nuestro dormitorio, su dormitorio ahora, y pegó tal portazo que un cuadro se cayó de la pared y se hizo añicos. Recogí los cristales, extrañamente calmado. El cuadro era de nuestra luna de miel en Mallorca. Su destrucción me pareció simbólica de alguna manera. A la mañana siguiente, encontré un mensaje de la hermana de Lucía, Carmen. Mateo, ¿qué demonios está pasando? Lucía me llamó histérica anoche. Dice que has perdido la cabeza y que amenazas con divorciarte por una vecina. Suspiré profundamente. Por supuesto, Lucía había retorcido la historia por completo. Carmen, agradezco tu preocupación, escribí de vuelta, pero Lucía no te está contando todo. Me acusó de flirtear con una vecina cuando solo la ayudé con una caja. Exigió que me disculpara y durmiera en el sofá hasta que lo hiciera. Al negarme a pedir perdón por algo que no hice, escaló la situación llamando a la policía, intentando forzar mi cuarto y más. Esto no es por la vecina. Es por el comportamiento de Lucía, que se está volviendo cada vez más preocupante. La respuesta de Carmen llegó una hora después. Ya no sé qué creer. Ella lleva meses actuando raro, incluso antes de este incidente. Quizá esto trate de algo más que una vecina. Eso me hizo detenerme. ¿Había habido señales que pasé por alto? ¿Había estado Lucía luchando con algo más profundo que no supe notar? ¿A qué te refieres con que actuaba raro? Pregunté. Paranoica, celosa de tus compañeras de trabajo, revisando tu móvil constantemente cuando lo dejabas por ahí, haciendo comentarios mordaces sobre mujeres más jóvenes. Pensé que solo era por acercarse a los 40, pero quizás sea algo más. Me quedé estupefacto. Había notado algunos de esos comportamientos, pero los había atribuido a inseguridades normales de la edad. Ambos nos acercábamos a cifras importantes. Quizá había sido demasiado despectivo con sus sentimientos. Aún así, nada justificaba los extremos a los que había llegado estas últimas semanas. Agradezco la información, le respondí a Carmen. Pero independientemente de lo que le pase, esta situación se ha descontrolado. Lo sé, escribió Carmen.
Intentaré hablar con ella. Ten cuidado, Mateo. Nunca la había visto así. La semana siguiente trajo una nueva escalada, la ofensiva de las fiestas. Lucía empezó a invitar a amigos casi todas las noches, a veces reuniones planeadas, otras veces encuentros espontáneos que surgían justo cuando yo intentaba trabajar o descansar. La música retumbaba, las risas hacían eco y, ocasionalmente, algún amigo ebrio aporreaba mi puerta exigiendo que saliera y dejara de ser un aguafiestas. Aguanté esta tormenta con mis auriculares de cancelación de ruido y una renovada determinación por mejorar durante este extraño limbo. Me inscribí en cursos en línea de mi especialidad, empecé a entrenar en el pequeño gimnasio del edificio e incluso comencé a meditar, algo que siempre había descartado como tonterías, pero que ahora me resultaba genuinamente útil. Mi calma solo parecía alimentar la desesperación de Lucía. Una noche, después de que sus amigos se hubieran ido y el apartamento hubiera recuperado su silencio nocturno, hubo un golpe suave en mi puerta. No el aporreo agresivo al que me había acostumbrado, sino algo más gentil. Mateo. La voz de Lucía sonaba inusualmente pequeña. ¿Podemos hablar? Vacilé, con la mano en la cerradura. ¿Era una rama de olivo genuina o otra trampa? ¿De qué quieres hablar? Pregunté a través de la madera. Por favor, dijo ella, con la voz quebrándose un poco. Solo abre la puerta. Contra mi buen juicio, abrí para encontrar a Lucía allí de pie en camisón, con los ojos enrojecidos de llorar o de beber, o de ambas cosas. ¿Puedo pasar? Preguntó, mirando más allá de mí hacia mi pequeño dominio. No creo que sea buena idea, dije, manteniéndome firme en el umbral. ¿Podemos hablar aquí? Sus ojos destellaron con una ira momentánea antes de volver a la súplica. Te echo de menos, dijo simplemente. ¿Me echas de menos? Repetí, no como pregunta, sino como una declaración de incredulidad. Te has pasado el último mes intentando destruirme, humillarme y echarme de mi propia casa. Y ahora me echas de menos. Estaba enfadada, dijo, tambaleándose ligeramente. Pude oler el vino en su aliento. Reaccioné de más. Reaccionar de más es gritar 10 minutos y luego calmarse. Lucía, lo que hiciste, lo que sigues haciendo, va mucho más allá de una sobreactuación. ¿Entonces no me vas a perdonar? Su voz cobró un matiz peligroso. Después de todo lo que hemos pasado, no he dicho eso, respondí con cautela. Pero el perdón requiere remordimiento genuino y comprender que salió mal. No veo ninguna de esas cosas ahora mismo. ¿Qué quieres de mí? Demandó con lágrimas en los ojos. ¿Quieres que te suplique? ¿Que me ponga de rodillas aquí mismo? Y para mi horror, empezó a hincarse de rodillas en el pasillo, una parodia grotesca de contrición que me revolvió el estómago. Basta, dije con firmeza, agarrándola del brazo para mantenerla erguida. Esto no ayuda en nada. Estás borracha, Lucía. Ve a la cama. Hablaremos mañana cuando estés sobria. Su actitud cambió instantáneamente, las lágrimas desaparecieron mientras soltaba su brazo de mi agarre. Te crees mucho mejor que yo, ¿verdad? Montando tu perfecta vidita aquí dentro mientras yo sufro ahí fuera. Creo que ambos estamos sufriendo, dije con voz queda. Pero solo uno de nosotros intenta infligir ese sufrimiento al otro. Tú empezaste esto, Siseo. Tú y esa niñata del final del pasillo. Y volvemos a lo mismo, suspiré, retrocediendo hacia mi cuarto. Buenas noches, Lucía. Le cerré la puerta en la cara, algo que nunca habría imaginado hacer hace un mes. A través de la madera, la oí maldecir, un medio sollozo y medio gruñido de frustración antes de que se fuera dando pisotones hacia su dormitorio. A la mañana siguiente, encontré mi puerta embadurnada con lo que parecía carmín rojo. La palabra mentiroso estaba escrita en letras mayúsculas dramáticas. Lo limpié sin comentarios, pero tomé fotos primero, añadiéndolas al creciente archivo de evidencias que estaba reuniendo sobre el comportamiento errático de Lucía.
Esa tarde, me reuní con la abogada de divorcios, llevando mi cronograma documentado de eventos y las pruebas de las acciones crecientes de Lucía. La abogada, una mujer seria llamada Rebeca, lo revisó todo con ojo experto. Ha sido minucioso, señaló, impresionada. La mayoría de los clientes no piensan en documentar las cosas con tanto cuidado hasta que es demasiado tarde. Trabajo en gestión de riesgos, expliqué. Documentar problemas potenciales es mi segunda naturaleza. Bueno, le va a servir de mucho aquí, dijo Rebeca. Según lo que me ha mostrado, tenemos un caso sólido para un divorcio contencioso por crueldad emocional. Sin embargo, advirtió, estos casos pueden ser complicados y a menudo se alargan más que los de mutuo acuerdo. ¿Está preparado para eso? A estas alturas, dije con firmeza, solo quiero salir. Lo que haga falta. Entonces empecemos, respondió ella, deslizando el contrato de honorarios sobre el escritorio. Una tarde, unas 6 semanas después de iniciada nuestra Guerra Fría, llamaron a mi puerta. No era el golpe agresivo de Lucía, sino un toque suave, casi vacilante. Cuando abrí, no encontré a Lucía, sino a su amiga Sofía, una mujer que siempre había considerado uno de los miembros más razonables del círculo social de mi esposa. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Me hice a un lado para dejarla entrar, curioso por este giro inesperado. Lucía no sabe que estoy aquí, admitió Sofía, sentándose con torpeza en mi silla de escritorio mientras yo me sentaba en la cama. Probablemente no volvería a hablarme si se enterara. ¿Entonces por qué arriesgarse?, pregunté. Sofía suspiró profundamente. Porque esto ha llegado demasiado lejos, Mateo. Demasiado lejos. Lucía no está bien. Esta obsesión contigo y la vecina, la forma en que lo está gestionando, no es normal. Dime algo que no sepa, dije, pero sin malicia. ¿Siempre ha sido así? ¿Es que ahora lo veo con claridad por primera vez? Sofía negó con la cabeza. No, esto es nuevo. O al menos, esta versión extrema es nueva. Siempre ha sido un poco controladora, un poco dramática, pero esto es diferente. Es como si hubiera creado toda una narrativa en su cabeza y no pudiera ver nada que la contradiga. ¿Ha dicho que empezó todo esto? Porque desde mi perspectiva, ayudé a una vecina con una caja y mi matrimonio estalló. Es más que eso, dijo Sofía con cautela. Se ha estado gestando durante tiempo. El cumplir 37 le afectó más de lo que admite. Y luego apareciste tú con Elena. No existe un yo con Elena, interrumpí con firmeza. Lo sé, me aseguró Sofía. Pero Lucía se convenció de que Elena representa todo lo que ella teme, juventud, nuevos comienzos, alguien sin la carga de años compartidos. No es racional, pero los miedos rara vez lo son. Hablamos durante casi 1 hora. Sofía no intentó convencerme de que me disculpara o cediera, lo cual agradecí. Simplemente quería darme contexto, ayudarme a entender qué podía estar pasando por la mente de Lucía. Fue la conversación más honesta que alguien había tenido conmigo desde que comenzó esta pesadilla. Antes de irse, Sofía se detuvo en la puerta. Por lo que valga, Mateo, creo que has manejado esto con mucha más dignidad de la que la mayoría habría tenido, pero también creo que este matrimonio no tiene salvación. Asentí lentamente. Empiezo a creer que tienes razón. Al día siguiente, Lucía sacó la artillería pesada, una mediadora profesional. No una consejera matrimonial o terapeuta que pudiera abordar los problemas de fondo, sino una mediadora cuyo trabajo era ayudarnos a llegar a un acuerdo. La mediadora, una conocida de la hermana de Lucía, llegó un sábado por la mañana cuando yo solía estar en mi cuarto trabajando. Mateo, llamó Lucía a través de la puerta cerrada. Mariana está aquí para ayudarnos a resolver esta situación. Abrí la puerta y encontré a Lucía junto a una mujer vestida formalmente que parecía profundamente incómoda. Yo no acepté ninguna mediación, dije con calma. Bueno,
Llevas semanas negándote a ser razonable, replicó Lucía. Algo tiene que cambiar. Miré a Mariana, que tuvo la decencia de parecer avergonzada. ¿Es usted mediadora titulada? Le pregunté. Lo soy, confirmó ella. Aunque debo mencionar que no suelo trabajar con personas con las que tengo un vínculo personal. Pero dadas las circunstancias, dado que Lucía no le contó toda la historia, sugerí. El leve gesto de Mariana me indicó que había dado en el clavo. Mire, dije con un suspiro, no me importa hablar, pero aquí no hay nada que mediar. No hice lo que Lucía me acusa de hacer. No voy a pedir perdón por algo que no hice. Y francamente, tras 6 semanas de acoso, daños materiales e incluso involucrar a la policía, estamos mucho más allá de que una simple disculpa arregle nada. Solo eres un testarudo, estalló Lucía. Todo esto podría terminar si admitieras lo que hiciste. Miré a Mariana. ¿Ve el problema? Quiere que admita algo que nunca ocurrió. ¿Cómo se media eso? Mariana parecía cada vez más incómoda. Quizá podríamos empezar porque cada uno describa lo que cree que pasó sin interrupciones del otro. De acuerdo, acepté. ¿Pero podemos hacerlo en el salón como adultos en lugar de amontonarnos en mi puerta? Nos trasladamos al salón y yo empecé primero, describiendo el simple acto de ayudar a Elena con la caja y las posteriores acusaciones y el ultimátum de Lucía. Detallé las tácticas de escalada que ella había empleado en las semanas siguientes, manteniendo un tono lo más neutral posible a pesar del tema. Cuando fue el turno de Lucía, pintó un cuadro muy distinto. Uno donde yo había sido abiertamente coqueto, donde Elena y yo habíamos compartido miradas significativas y donde yo me había demorado en su apartamento un tiempo sospechoso. En su versión, mi negativa a disculparme era la prueba de mi culpabilidad y el montaje de mi habitación era un movimiento calculado para herirla. Cuando terminó, Mariana guardó silencio durante un largo rato. ¿Ha hablado alguno de los dos con Elena sobre esto? Preguntó finalmente. En absoluto, dijo Lucía rápido. No le daría esa satisfacción. Yo tampoco, dije, decidiendo no mencionar el mensaje de Elena. Me parecía inapropiado arrastrarla a nuestros problemas conyugales. Mariana asintió pensativa. Lucía, basándome en lo que ambos han compartido, debo preguntar, ¿cómo sería para usted una resolución aceptable? ¿Qué quiere específicamente que haga Mateo? Tiene que admitir que flirteó con ella, disculparse sinceramente, deshacer esa habitación ridícula y comprometerse a ser un marido fiel, dijo Lucía con prontitud, como si hubiera ensayado la respuesta. ¿Y si se disculpa pero mantiene que no flirteó? ¿Sería aceptable? Lucía entornó los ojos. No. Yo sé lo que vi. Tiene que admitir la verdad. Y Mateo, Mariana se giró hacia mí, ¿cómo sería para usted una resolución aceptable? Consideré mi respuesta con cuidado. A estas alturas, creo que necesitamos ayuda profesional. Terapia matrimonial de verdad, no mediación. La reacción de Lucía a este incidente y todo lo que ha seguido sugiere que hay problemas mucho más profundos. Si ella está dispuesta a trabajar en eso con un terapeuta, estaría abierto a intentar reconstruir. Si no, dejé la frase inacabada. Ah, ¿ahora tú pones exigencias? Espetó Lucía. No, dije con calma. Estoy siendo honesto sobre dónde estamos. Esto ya no va de la caja ni de Elena. Va de confianza, respeto y cómo manejamos los conflictos. Hemos perdido las 3 cosas. Así que es culpa mía, la voz de Lucía subió de tono. No importa de quién sea la culpa, respondí. Lo que importa es si podemos arreglarlo cediendo yo a tus exigencias. Sacudí la cabeza, sintiéndome agotado. Eso no es lo que dije, Lucía. Pero no voy a sacrificar la verdad y el respeto propio para seguirte el juego. Eso no es amor. Es manipulación. Lucía rompió a llorar entonces.
No eran las lágrimas controladas y manipuladoras que la había visto usar antes, sino sollozos crudos y feos que parecían salir de lo más profundo de su ser. Sin mediar palabra, corrió al dormitorio y cerró la puerta de un golpe. Mariana y yo nos quedamos en un silencio incómodo por un momento. Lo siento, dijo ella finalmente. No creo que pueda ayudarlos en este momento. Esta situación supera mi ámbito como mediadora. Lo sé, dije simplemente. Gracias por intentarlo. Tras su marcha, regresé a mi cuarto, me senté en la cama y permití que todo el peso de lo que estaba ocurriendo cayera sobre mí. Nuestro matrimonio se estaba desmoronando, no por una caja o una vecina bonita, sino porque algo fundamental se había roto entre nosotros, algo que quizá llevaba agrietándose años sin que ninguno lo notara o lo admitiera. Por primera vez desde que empezó todo, lloré. A la mañana siguiente, me puse en contacto con mi abogada y presenté oficialmente los papeles preliminares para la separación legal. El primer paso hacia el divorcio. No se lo dije a Lucía de inmediato. Necesitaba tiempo para prepararme para la reacción nuclear que sabía que seguiría. En un extraño giro del destino, fue durante este periodo de limbo cuando Lucía hizo su movimiento más desesperado, invitó a Elena y a su novio a cenar. Llegué del trabajo y encontré a Lucía cocinando por primera vez en semanas. El apartamento olía a pollo asado y hierbas, y ella llevaba un vestido que no le había visto en años. Tenemos invitados para cenar, anunció cuando salí de mi cuarto, atraído por la actividad doméstica inusual. Espero que nos acompañes. ¿Quién viene? Pregunté, inmediatamente sospechoso. Elena y su novio, David, respondió Lucía, con la voz artificialmente ligera. He pensado que ya era hora de darles la bienvenida al edificio adecuadamente. La miré fijamente, intentando descifrar su juego. Esto no era una rama de olivo. Era demasiado calculado. Era una trampa de algún tipo. ¿Por qué los invitarías? Pregunté sin rodeos. Te has pasado los últimos 2 meses acusándome de tener una aventura con ella. Quizá me di cuenta de que estaba siendo tonta, dijo ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Quizá quiero conocerla mejor. No le creí ni por un segundo, pero tampoco veía cómo podía negarme sin parecer culpable de lo que ella me acusaba. Está bien, dije. Cenaré con ustedes. Me retiré a mi habitación para ducharme y cambiarme, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué planeaba Lucía? ¿Pillarnos en alguna señal imaginaria? ¿Montar una escena? ¿Humillarme ante extraños? Ninguna de las posibilidades parecía buena. Elena y David llegaron a las 7 en punto. Elena pareció sorprendida de verme abrir la puerta. Mateo, no sabía. Lucía solo dijo que era una cena de vecinos, dijo claramente confundida. David, un hombre alto de mirada amable, me tendió la mano. Es un placer conocerte adecuadamente por fin. Pasen, por favor, dije estrechando su mano. Lucía está terminando en la cocina. Los primeros minutos fueron tensos pero civilizados. Hablamos de trivialidades sobre el edificio, el barrio, su mudanza desde Valencia. Lucía salió de la cocina con una alegría forzada, ofreciendo bebidas y aperitivos con la energía quebradiza de alguien que opera con pura adrenalina. No fue hasta que nos sentamos a cenar cuando su plan quedó claro. Y bien, Elena, comenzó Lucía, con la voz destilando una dulzura falsa. Mateo se quedó muy impresionado contigo cuando te mudaste. No dejaba de hablar de cómo te ayudó aquel día. Elena me miró, la confusión nublando sus facciones. Ah, ¿lo de la caja? Fue muy amable por su parte. Sí, tan amable, continuó Lucía, tensando la sonrisa. Siempre es tan servicial con las mujeres jóvenes y atractivas. David se removió incómodo en su asiento. El pollo está delicioso, dijo, intentando claramente cambiar de tema. Gracias, David, respondió Lucía antes de volverse de inmediato hacia Elena. Debiste de causarle una gran impresión a Mateo.
Cambió por completo después de conocerte. No, no estoy segura de a qué te refieres, dijo Elena, sintiéndose cada vez más violenta. Lucía, basta, advertí en voz baja. ¿Qué? Preguntó ella con inocencia exagerada. Solo estoy charlando con nuestros nuevos vecinos. ¿No es eso lo que querías? Que fuéramos todos amigos. No así, dije con firmeza. ¿Así cómo? La voz de Lucía subió de tono. ¿He dicho algo malo? Solo señalo lo atento que fue mi marido contigo, Elena. ¿Cómo corrió a rescatarte? Estaba siendo buen vecino, dijo Elena con cautela. Fue una amabilidad sencilla que agradecí. Amabilidad sencilla, repitió Lucía con una risa amarga. ¿Así es como lo llaman ahora? David soltó el tenedor. Creo que deberíamos irnos, le dijo suavemente a Elena. No, por favor, quédense, insistió Lucía, cuya compostura empezaba a resquebrajarse. Aún no hemos llegado a la mejor parte. Quería preguntarle a Elena sobre aquel día, sobre lo que de verdad pasó entre ustedes dos. Lucía, dije, con voz dura. No pasó nada. Te estás avergonzando a ti misma y haciendo que los invitados se sientan mal. Necesito saberlo. Gritó Lucía de repente, golpeando la mesa con tal fuerza que hizo saltar las copas. Necesito saber por qué mi marido decidió que yo ya no era suficiente después de conocerte a ti. Elena se levantó, con el rostro pálido. Nos vamos. Lucía, no sé qué crees que pasó, pero Mateo literalmente solo me ayudó con una caja. Eso es todo. Te mencionó a ti de inmediato, dijo que ambos vivían en el 3B y me invitó a pedirles ayuda a cualquiera de los dos si la necesitaba. No hubo absolutamente nada inapropiado en nuestra interacción. Mientes, dijo Lucía, con la voz quebrada. Los dos mienten. David se puso también de pie, pasando un brazo protector alrededor de Elena. Creo que tienen cosas que resolver entre ustedes. Gracias por la cena, pero de verdad debemos irnos. Mientras se dirigían a la puerta, Elena se detuvo y me miró con genuina preocupación. Lo siento, susurró. Tras su partida, el apartamento quedó sumido en un silencio terrible. Lucía permanecía sentada a la mesa mirando a la nada, con la respiración entrecortada. ¿Qué intentabas conseguir? Pregunté finalmente. ¿Qué pensabas que pasaría? Pensé que ella lo admitiría, susurró Lucía. Pensé que por fin tendría pruebas. No hay pruebas que encontrar, Lucía. No ocurrió. Ella me miró entonces con los ojos desorbitados. Entonces, ¿por qué no me pides perdón? ¿Por qué esto ha durado meses cuando podrías haberme pedido perdón sin más? Porque sería una mentira, dije simplemente. Y porque tu reacción a todo esto me ha mostrado algo sobre nosotros, sobre ti, que ya no puedo dejar de ver. Regresé a mi habitación, cerré con llave y pasé la noche buscando apartamentos. Era hora de mudarse, de terminar con este estancamiento tóxico antes de que nos destruyera a ambos por completo. Al día siguiente, llegué a casa y encontré el apartamento en el caos absoluto. Lucía había entrado en un frenesí intentando llevarse muebles, electrónica y menaje de cocina, cualquier cosa que pudiera cargar. Muchos de esos objetos eran cosas que yo había comprado antes de casarnos o con mi propio dinero durante el matrimonio. La detuve mientras forcejeaba para arrastrar nuestro televisor hacia la puerta. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, aunque la respuesta era dolorosamente obvia. Llevándome lo que es mío antes de que intentes robármelo todo, jadeó ella, sin aliento por el esfuerzo. El televisor no es tuyo. Lo compré por mi cumpleaños el año pasado, señalé. Con mi paga extra, que mantuve aparte específicamente para esa compra. Abandonó el televisor y agarró una pila de platos de la encimera. Estos son míos. Me los regaló mi madre. Lucía, dije, sin moverme para detenerla físicamente, pero interponiéndome en su camino.
No es así como funciona esto. No puedes decidir qué pertenece a quién y empezar a llevarte cosas. Mira cómo lo hago, me desafió, intentando pasar a mi lado. Justo entonces, su hermano Alberto llegó a la puerta, que Lucía había dejado abierta en su delirio. Alberto siempre había sido razonable, incluso amistoso conmigo, y parecía profundamente perturbado por la escena. Lucía, ¿qué pasa? Me llamaste diciendo que era una emergencia, dijo, observando el desorden del apartamento. Necesito ayuda para sacar mis cosas antes de que él lo robe todo, dijo Lucía con voz chillona. Está intentando desplumarme, Alberto. Alberto me miró buscando una explicación. Ha decidido empezar a dividir nuestras propiedades sin ninguna discusión ni acuerdo, dije con calma. Muchos de los objetos que intenta llevarse los compré yo antes del matrimonio o con fondos propios. Miente. Gritó Lucía. Todo aquí es la mitad mío. Lucía, así no es como funciona el reparto de bienes en un matrimonio, dijo Alberto con suavidad. Hay procesos legales para esto. ¿Así que estás de su parte? Demandó ella, con el rostro encendido. ¿Mi propio hermano? No estoy de parte de nadie, insistió Alberto. Solo digo que no puedes llevarte cosas sin un acuerdo, especialmente si Mateo puede demostrar que las compró por su cuenta. Respiré hondo. Había llegado el momento. Lucía, Alberto. Presenté la demanda de separación legal la semana pasada. Los papeles deberían haber llegado hoy. Por esto tenemos que hacer las cosas bien, a través del juzgado. Lucía se quedó muy quieta, perdiendo todo el color de la cara. ¿Qué has hecho? Nos vamos a divorciar, Lucía. Esto se ha acabado. Por un momento, se limitó a mirarme como si las palabras no computaran. Luego, con un grito gutural, lanzó la pila de platos contra la pared, donde estallaron en una explosión de fragmentos de cerámica. No puedes hacerme esto. Chilló, con la voz en carne viva. No puedes tirar a la basura 13 años. Yo no lo hice, dije en voz baja. Lo hicimos los dos. Lucía se desplomó de rodillas entre los platos rotos, con el cuerpo sacudido por los sollozos. Lo has arruinado todo, lloraba. Todo. Alberto se acercó a su lado, arrodillándose junto a ella y evitando con cuidado los fragmentos afilados que los rodeaban. Lucía, vamos. Te vas a hacer daño. Deja que te lleve a mi casa un tiempo. Ella permitió que él la ayudara a levantarse, con el cuerpo flácido por la derrota. Mientras Alberto la guiaba hacia la puerta, ella me miró una última vez. Espero que ella haya valido la pena, dijo, con voz hueca. Nunca hubo nadie más, Lucía, respondí suavemente. Eso es lo que hace que todo esto sea tan trágico. Tras su partida, inspeccioné los restos de nuestro hogar. Platos rotos, cajas a medio llenar, muebles torcidos, y sentí una profunda tristeza invadirme. No era así como nuestra historia debía terminar. El proceso de divorcio fue relativamente sencillo, pero emocionalmente agotador. Lucía lo impugnó inicialmente, contratando a un abogado agresivo que lanzó afirmaciones estrafalarias sobre mi comportamiento y carácter, pero sin pruebas y con el testimonio de Elena y de varios vecinos sobre el comportamiento cada vez más errático de Lucía, el tribunal vio a través de las alegaciones. Al final, se me concedió el apartamento, principalmente porque yo había dado la entrada con una herencia de mi abuelo, y Lucía recibió un acuerdo económico que mi abogada consideró más que justo. Durante el proceso, supe por Alberto que Lucía se había mudado con su hermana y apenas era capaz de seguir adelante. Había pedido una baja en el trabajo y pasaba la mayoría de los días en la cama, negándose a hablar de lo ocurrido o a hacer planes para su futuro. A pesar de todo, saber eso me dolía. Yo no había querido destruirla. Solo había querido honestidad y respeto. De alguna manera, esos requisitos tan simples resultaron imposibles. 2 meses después de que el divorcio fuera definitivo, recibí una llamada de Carmen, la hermana de Lucía.
Mateo, sé que no hemos hablado desde el divorcio, empezó vacilante, pero he pensado que deberías saberlo. Lucía no está bien. ¿A qué te refieres? Pregunté, sintiendo el familiar nudo de preocupación en el estómago a pesar de todo. Le han diagnosticado depresión y posiblemente algún tipo de trastorno delirante. Los médicos dicen que podría haber estado gestándose durante años, pero el incidente contigo y la vecina fue el detonante que la hizo perder el juicio. Me senté pesadamente en mi sofá, el peso de la noticia oprimiendo mi pecho. No tenía idea de que fuera tan grave. Ninguno de nosotros la tenía, Mateo. Lo ocultó bien hasta que ya no pudo más. El terapeuta cree que sus acusaciones sobre ti y Elena eran una manifestación de problemas más profundos, miedo a envejecer, al abandono, ansiedad, traumas no resueltos de su infancia. El incidente de la caja simplemente resultó ser aquello a lo que su mente se aferró. Ojalá lo hubiera sabido, dije en voz baja, aunque no estaba seguro de que habría hecho diferente. No podrías haberlo sabido, me aseguró Carmen. Ni ella misma lo sabía. Pero quería que supieras que no estaba siendo simplemente maliciosa o manipuladora. Estaba enferma. Tras colgar, me quedé sentado en silencio mucho tiempo, procesando este nuevo contexto para todo lo ocurrido. No excusaba el comportamiento de Lucía, pero me ayudaba a entenderlo de una forma que antes no podía. La comprensión era a la vez un alivio y una nueva clase de tristeza. Duelo por la mujer a la que había amado, que había estado librando batallas que yo no supe ver. Una semana después, recibí una carta de un centro de rehabilitación. Su caligrafía, antaño tan familiar, ahora parecía el trazo de una extraña. Mateo, escribía ella, te escribo esto como parte de mi terapia. Se supone que debo reparar el daño a quienes he herido. No sé si eso es posible contigo, pero tengo que intentarlo. Siento mucho lo que te hice pasar. Estaba en un lugar oscuro y no podía ver con claridad. Los médicos me dicen que sufría delirios paranoides, pero eso no hace que lo que te hice sea menos real o doloroso. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que ahora estoy recibiendo ayuda. Espero que algún día pueda dar sentido a todo lo que pasó. Hasta entonces, intento mejorar. Lucía. Doblé la carta con cuidado y la guardé en un cajón. No estaba listo para responder. No estaba seguro de si alguna vez lo estaría, pero me alegraba que estuviera recibiendo ayuda. Que estuviera encontrando el camino de vuelta a sí misma tras haberse perdido en el laberinto de su propia mente. 6 meses después del divorcio, me crucé con Alberto en una cafetería del centro. Pareció sorprendido pero no descontento de verme. ¿Cómo lo llevas? Preguntó mientras esperábamos nuestros pedidos. Voy tirando, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. ¿Cómo está Lucía? La expresión de Alberto se tornó sombría. Sigue luchando. La medicación ayuda con los delirios, pero la depresión es persistente. Perdió su trabajo, tuvo que vender el coche. Vive en un apartamentito en el sur ahora, apenas llega a fin de mes. Mi estómago se revolvió con una mezcla compleja de emociones, culpa, tristeza, alivio de que ya no fuera mi carga. Siento mucho oír eso. No es culpa tuya, Mateo, dijo Alberto con firmeza. Hiciste lo que tenías que hacer. La enfermedad de Lucía se habría manifestado tarde o temprano, con o sin el detonante de la vecina. Nos despedimos con un apretón de manos incómodo, el fantasma de nuestra hermandad truncada flotando entre nosotros. Casi un año después de nuestra separación, salía de mi edificio cuando vi una figura familiar sentada en un banco al otro lado de la calle. Lucía estaba casi irreconocible, más delgada, su cabello antes brillante lucía apagado y sin vida, vestida con ropa que le colgaba de su figura. Estaba mirando hacia el edificio, a las ventanas del apartamento que una vez compartimos. Vacilé, debatido entre marcharme o acercarme. Al final, ganó la compasión. Crucé la calle y me aproximé al banco. Lucía, dije suavemente.
Se sobresaltó un poco, como si la arrancara de un pensamiento profundo, y me miró con unos ojos que parecían demasiado grandes para su rostro. Mateo, respondió. Tenía la esperanza de verte. ¿Qué haces aquí? Pregunté con delicadeza. Recordando, dijo simplemente, intentando separar lo que fue real de lo que no. Se señaló vagamente la cabeza. Los médicos dicen que necesito confrontar los lugares donde mis delirios se arraigaron. Parte del proceso de sanación. Asentí, sin saber qué decir. ¿Está ayudando, aunque sea un poco? A veces, admitió ella. Es extraño mirar esas ventanas y saber que hay otra persona viviendo su vida ahí detrás ahora. Alguien que no sabe nada de lo que pasó aquí. Yo sigo viviendo allí, dije. Nunca me mudé. Me miró sorprendida. Ah, pensaba, supuse que querrías un nuevo comienzo. Lo quise, reconocí. Pero huir me parecía dejar que lo ocurrido me definiera. Quise reclamar el espacio en su lugar. Nos quedamos en silencio un momento, con el peso de nuestra historia compartida gravitando entre nosotros. Lo perdí todo, dijo Lucía finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Mi marido, mi hogar, mi trabajo, mi dignidad. Todo porque no podía distinguir qué era real y qué no. Me miró directamente por primera vez. Lo peor es que todavía no sé si puedo. Incluso ahora, con medicación y terapia, hay una parte de mí que se pregunta si tenía razón después de todo. Si tú y ella, no la teníamos, dije con firmeza. Ni entonces, ni nunca. Asentó lentamente. Te creo, ahora. Casi todos los días, al menos. Esbozó una sonrisa triste. Eso es progreso, según me dicen. Me alegro de que estés recibiendo ayuda, dije sinceramente. Demasiado tarde, sin embargo, respondió ella, volviendo a mirar el edificio. Demasiado tarde para salvar lo que importaba. Mientras estábamos allí sentados, una compasión inesperada me invadió. No era el renacer del amor, ni siquiera el perdón exacto, sino un reconocimiento de nuestra humanidad compartida, de la fragilidad que existe en todos nosotros. No fue solo por la caja, ¿verdad? Pregunté suavemente. Algo te estaba pasando antes de eso. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Estaba desapareciendo, dijo con la voz quebrada. Cada día me miraba al espejo y me veía desvanecerme un poco más, envejeciendo, volviéndome invisible. Y entonces apareció Elena, joven, vibrante, llena de posibilidades. La forma en que la miraste, no la miré de ninguna forma especial, Lucía. Lo sé ahora, concedió. Pero en mi mente, en aquel momento, confirmó todo lo que temía. Que estaba siendo reemplazada, descartada, que ya no era suficiente. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Mi terapeuta dice que fue una proyección, que era yo quien había dejado de verme valiosa y lo proyecté en ti. Pensé en ello un instante. Quizá ambos dejamos de vernos con claridad en algún punto del camino. Ella asintió, pareciendo encontrar un pequeño consuelo en la responsabilidad compartida. Debería irme, dijo finalmente, poniéndose de pie. Mi hermano vendrá a buscarme pronto. Yo solo, necesitaba ver este lugar una vez más para intentar hacer las paces con él. Al darse la vuelta para irse, se detuvo. No espero que me perdones, Mateo, pero espero que algún día puedas volver a ser feliz. Te lo mereces. Tú también, Lucía, respondí, y me sorprendió descubrir que lo decía en serio. Tú también. La vi alejarse, una versión disminuida de la mujer vibrante y segura que una vez amé. Sus pasos eran vacilantes, como si no estuviera del todo segura del suelo que pisaba. En ese momento, comprendí que, mientras yo había perdido un matrimonio, Lucía se había perdido a sí misma. Y esa era una tragedia mucho mayor. El día que el divorcio fue firme, me quedé en mi apartamento, sintiéndome extrañamente vacío. La victoria,
si es que podía llamarse así, era hueca. Había ganado la batalla legal, pero perdí mucho en el proceso. Años de historia común, la comodidad de la compañía, el futuro que planeamos juntos. Caminé hacia la ventana y miré a la calle, la misma ventana desde donde Lucía me vio por primera vez ayudando a Elena aquel día fatídico. Como invocada por mis pensamientos, vi una figura en la acera. Lucía, inmóvil entre el flujo de peatones, mirando hacia nuestro edificio. Incluso desde esa distancia, podía ver la devastación en su postura, el peso de la pérdida en el hundimiento de sus hombros. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron en la distancia, y algo tácito pasó entre nosotros, un reconocimiento del dolor que nos habíamos causado, del amor que se había retorcido hasta volverse irreconocible. Entonces ella se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud, fuera de nuestro apartamento y fuera de mi vida, un cascarón de la mujer que fue, rota por los delirios y la pérdida de todo lo que la definía. Apoyé la mano contra el cristal frío de la ventana, un gesto de despedida a la mujer a la que una vez prometí un para siempre, y susurré la verdad que mantuve durante todo nuestro calvario. Solo quería honestidad, no una victoria. Pero al apartarme de la ventana para encarar mi apartamento vacío, con el fantasma de nuestro matrimonio acechando en cada rincón, supe que al final ninguno de los dos había ganado realmente. Ambos habíamos perdido algo precioso, algo que ninguna sentencia judicial podría reemplazar jamás. La diferencia era que yo todavía tenía un futuro que construir. Lucía se quedaba con nada más que las ruinas de su pasado y una mente en la que ya no podía confiar plenamente. Un castigo mucho más severo que cualquier cosa que yo hubiera podido desearle. En cuanto a Elena, ella y David se mudaron 3 meses después del divorcio, demasiado incómodos con las secuelas de haber sido catalizadores involuntarios de nuestra destrucción. A veces me preguntaba si en otra vida, en otra línea temporal, podríamos haber llegado a ser amigos. O quizá algo más. Pero esa posibilidad, como tantas otras, había sido consumida por el fuego de los delirios de Lucía, dejando solo cenizas donde un futuro podría haber crecido. Esa noche, desmonté el cuarto que había sido mi refugio durante la guerra. Había cumplido su propósito, pero ahora se erguía como un monumento al conflicto, a la división. Lo transformaría de nuevo en un trastero, o tal vez en un despacho, algo nuevo, algo que no cargara con el peso de nuestra batalla. Mientras quitaba las cortinas y desnudaba la cama, me sorprendí pensando en el coste de los principios, en la fina línea que separa el defenderse a uno mismo de perderlo todo en el intento. Había mantenido mi verdad, me negué a validar una mentira y, al hacerlo, vi cómo mi matrimonio se desmoronaba hasta convertirse en polvo. ¿Valió la pena? No lo sabía. Quizá nunca lo sabría. Pero mientras me movía por el apartamento silencioso, reclamándolo poco a poco como mi propio espacio, me hice una promesa silenciosa. Viniera lo que viniese, fuera cual fuese el nuevo comienzo que me esperaba, llevaría esta lección conmigo, que a veces la mayor tragedia no es perder a quien amas, sino ver cómo ese amor se transforma en algo que ya no reconoces y ser impotente para cambiar su curso.